Hola, buenas tardes. Para mí es un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes el día de hoy. Soy Silvia Elizondo Alvarado, psicopedagoga del Centro de Intervención Temprana de Cartago, un programa del eje de la prevención del Patronato Nacional de la Infancia, ubicado en el Centro Cívico para la Paz de Cartago, donde desarrollamos las habilidades para la vida en niños y niñas de segundo ciclo escolar. En esta oportunidad y en alianza con la Municipalidad de Cartago y su programa Movete y Aprende en Casa, desarrollaré un tema importantísimo derivado de la situación de la pandemia por COVID-19 que estamos viviendo desde el año pasado y que nos ha catapultado a la virtualidad. Entonces, nuestro tema de hoy es cómo mejorar la atención-concentración en la virtualidad. Voy a compartir pantalla para empezar a desarrollar el tema. Muy bien, vamos a empezar el tema, cómo mejorar la atención-concentración en la virtualidad. Primero vamos a hacer un recorrido por la agenda o los temas que estaremos tocando el día de hoy. Es importante siempre que sepamos de qué va a tratar el tema. Primero iniciaremos definiendo qué es la atención-concentración y por supuesto su importancia. También hablaremos sobre las recomendaciones generales para lograr la atención-concentración y además mantenerla, tanto en el contexto de la virtualidad como en la presencialidad. O sea, son recomendaciones que deberíamos siempre tener en cuenta y poner en práctica para conseguir la atención-concentración de todos, tanto de los niños como de nosotros los adultos, en cualquier ámbito en el que nos encontremos. En el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito de las relaciones interpersonales. También veremos qué son las pausas activas, que es un tema muy importante en el que me voy a detener y voy a dar énfasis el día de hoy, y también cuáles pausas activas puedo implementar en cualquiera de los ámbitos en los que ya he mencionado anteriormente. Y al finalizar, habrá un espacio para dar respuestas a las preguntas realizadas durante la transmisión. Ustedes en cualquier momento, conforme yo vaya desarrollando el tema, pueden ir pues haciendo sus consultas ahí en vivo en el chat de la transmisión y con mucho gusto al finalizar todo el desarrollo del tema daremos respuestas. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar primero pues dando la definición de qué es eso de la atención-concentración. Pues bueno, la atención es la capacidad mental fundamental, ya que es la base del resto de los procesos cognitivos, como la memoria, el lenguaje, el pensamiento, ¿sí? La concentración, por otro lado, es más bien un proceso mediante el cual fijamos esa atención en un objetivo específico, objeto o actividad que estemos realizando, dejando a un lado el resto de los estímulos que puedan interferir en esa tarea en la que nosotros nos estamos concentrando. En todos los estímulos que nos rodean en nuestro mundo entran a nosotros por medio de los sentidos. Primero como sensaciones, luego como percepciones, y pues nos corresponde empezar a discriminar qué es lo que no debemos poner atención en ese momento para centrarnos en una sola tarea. Eso es lo ideal. Ahora sí, una vez que ya definimos qué es eso de la atención-concentración, que además es sumamente importante, y voy a hacer aquí énfasis en algo que creo que debemos siempre conocer. Si no hay atención, no hay aprendizaje, ¿sí? Yo no puedo aprender algo a lo que no le he puesto atención, pero además es importante que ustedes sepan que la atención, concentración, esa atención va muy de la mano con el interés. Entonces yo tengo que emocionar a ese cerebro que está en proceso de aprendizaje y que está en sus funciones, ¿sí? Entonces, estas recomendaciones de las que vamos a empezar a conversar en este momento son ahorita en la virtualidad sumamente importantes que ustedes las tengan en cuenta, pero también aplican para cuando estamos en la presencialidad, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en la presencialidad nosotros, por ejemplo, en los salones de clases, los docentes tienen un mayor control de los chicos. En la virtualidad es diferente, ¿sí? Entonces, en este momento de virtualidad debemos poner más atención a todas estas recomendaciones. La número 1, área de estudio, ¿sí? Yo debo escoger un lugar en el que yo me voy a sentar
a desarrollar esa actividad virtual, independientemente de la que esté haciendo. Si estamos hablando de un niño, por ejemplo, donde evidentemente hay una supervisión mayor y debería ser así de sus padres de familia o encargados, pues a este encargado, padre de familia, le tocará, de acuerdo a las características de ese niño, localizar o escoger un espacio de la casa donde ese niño pueda estar lo más alejado de los distractores que puedan haber a nuestro alrededor. Depende del niño, habrán niños que necesitan silencio total y que necesitan también estar como en soledad para concentrarse, mientras que habrán otros que buscan mucho el estar con alguien más, y dependiendo de las características de ese niño también es importante pues la supervisión. Entonces, al padre de familia o al encargado o a nosotros ya como adultos, cuando estamos en espacios virtuales, pues nos corresponde elegir ese espacio, ¿sí? Y ese espacio tiene que tener o cumplir algunas características. Por supuesto, tiene que ser un lugar cómodo. Si, por ejemplo, papá, mamá o el encargado decidieron que mi espacio para la virtualidad, digamos ahorita en clases, es el cuarto, porque no hay otro espacio, pues lo ideal es que haya una supervisión constante, ¿verdad? Nos vamos dando las vueltas por el espacio donde está el niño o el adolescente ubicado para constatar de que está concentrado en la tarea que en ese momento es, pues obviamente, la clase virtual, ¿verdad? Entonces, nosotros lo ubicamos en el cuarto, pero tiene que ser cómodo lugar, pero no tan cómodo como para decir que la cama sea un lugar bueno para tener una clase virtual. ¿Por qué? Porque nos podemos sentir tan cómodos que podemos llegar a quedarnos dormidos, o las diferentes posiciones que sabemos que toman las personas cuando están en la cama estudiando o haciendo algún trabajo que evidentemente no es lo correcto ni lo recomendado, van a empezar a tomar posturas que luego van a traernos diferentes dolencias en el cuello, en la espalda, ¿verdad? Además de que sea un lugar espacioso, que esté iluminado también es sumamente importante. Iluminado y ventilado. Un ambiente con una buena luz ambiental, vaya la redundancia, si es posible. Si no, pues con la luz no hay ningún problema, pero sí tiene que haber buena iluminación. Y más ahora que estamos en la virtualidad y que por supuesto estamos esforzando más nuestra vista durante tanto tiempo frente a los dispositivos, llámese el celular, llámese la pantalla de la computadora, de la tableta. Y a eso le sumamos el tiempo que todavía las personas dedican tal vez en su tiempo de ocio a jugar videojuegos, que seguimos siempre frente a los dispositivos, ¿sí? Entonces es importante que ese lugar esté ventilado y que esté también bien iluminado. Una mesa es lo que recomendaríamos que haya para que pueda apoyar sus materiales y para que la persona, el niño, el adolescente o el adulto, pues tenga donde apoyarse. Pero esa mesa no puede o no debe estar sobrecargada, porque ese desorden también puede hacerme distraerme de lo que estoy yo haciendo en ese momento, de esa tarea, ¿sí? Entonces, el espacio tiene que estar limpio y ordenado, y los materiales que yo necesito para el desarrollo de la clase en la que estoy son los únicos que deben estar ahí a mano. Y tienen que estar a mano porque de lo contrario, si yo me estoy levantando, mira, se me olvidó traer la regla y estoy en matemática, y al momento me acuerdo que también tenía que tener el transportador, entonces también me vuelvo a levantar. Claro que todo eso va haciendo que yo me distraiga y que no ponga la atención suficiente para comprender lo que se me está explicando, ¿sí? En cuanto al área de estudio, todos esos aspectos son importantes a desarrollar y poner en práctica. En cuanto al descanso, bueno, el descanso el día de hoy vamos a hablar de dos. Vamos a hablar del descanso que vamos a proporcionar mediante las pausas activas, que más adelante vamos a dar un buen énfasis al tema, y también obviamente del sueño. Todos sabemos, ¿verdad?, que el sueño es reparador, contribuye en los niños y en los adolescentes, y pues todos los que estemos en procesos de enseñanza-aprendizaje, a alcanzar los resultados esperados en los estudios. Durante el sueño ya está más que comprobado por la neurociencia
en sus avances más recientes que en el sueño ocurre un proceso neuroquímico que fija el conocimiento adquirido durante el día. Y este conocimiento mediante el sueño logra formar parte de las estructuras cognitivas del cerebro. Por eso es importantísimo que cuando estamos hablando de niños, adolescentes, pues los padres de familia y encargados velemos realmente porque el descanso y el sueño de los chicos, de los niños y adolescentes, pues obviamente sea el adecuado, el acorde a su edad, ¿verdad? Conforme nosotros vamos pasando las etapas de la vida, pues nosotros así vamos teniendo diferentes requerimientos y tenemos que ir en cuanto al descanso, pues supliéndolo como debe ser. Si no existe un descanso de calidad, sabemos que va a afectar los procesos de atención, que es uno de los temas que nos tienen el día de hoy por acá, la memoria, la capacidad de aprendizaje, por supuesto, y también podemos encontrarnos con niños o adolescentes con mal humor, irritados, puede ser que se desemboque en problemas de comportamiento, solo por mencionar algunos, ¿sí? Entonces es importante que nosotros velemos por un sano descanso. Ahora bien, cuando estamos hablando de la alimentación y la hidratación, también es un tema bastante importante a abordar para conseguir esa atención y concentración que yo quiero. Los estudios más recientes también nos muestran que una alimentación puede influir en el estado de ánimo de los niños y en sus funciones cognitivas. De hecho, existen alimentos que pueden afectar o mejorar la atención y concentración. Entonces tenemos que velar por una buena alimentación en cualquier momento de nuestras etapas de la vida. En la clase, por ejemplo, en las mañanas, un niño que no ha tomado su desayuno, porque tal vez no quiso, no le dio tiempo en las mañanas, probablemente va a gastar energía en pensar en qué hambre tengo cuando la docente, la maestra está haciendo la explicación y no va a poder concentrarse. Sí, por eso es importante que se alimente bien. Ahora en las clases virtuales se recomienda ya desde la neuroeducación que nosotros tengamos a mano un bocadillo o algún alimento, eso sí, saludable, como semillas, por ejemplo, que podamos consumirlo en el transcurso de la clase virtual, que sea ligero, idealmente, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos una comida muy pesada antes de una clase, pues sabemos que nuestro proceso digestivo lo que va a desencadenar es que nos dé mucho sueño y que no podamos tampoco poner atención suficiente para comprender el tema que se está desarrollando. Les hablaba antes que hay alimentos que, además de ser fuente de energía y nutritivos, las vitaminas que aportan pues son importantísimas para la producción de neurotransmisores esenciales para el proceso atencional. Por ejemplo, el banano, el maní, el cacao, la avena, los huevos, entre muchos otros. Tratemos de que haya una alimentación saludable. En cuanto a la hidratación, bueno, pues nuestro cuerpo, como sabemos, está compuesto en un alto porcentaje por agua y pues el cerebro tampoco es la excepción. Mantener una adecuada hidratación es fundamental para mantener las principales funciones cerebrales. De hecho, la Organización Mundial para la Salud nos recomienda que tengamos una ingesta total de entre 2 a 2.5 litros de agua al día. Y ya se ha demostrado inclusive que si yo no tengo esa buena hidratación, pues habrán efectos negativos en el rendimiento intelectual. Por ejemplo, va a haber una lentitud del pensamiento, de los reflejos, va a haber aumento significativo en los errores en cuanto a la resolución de problemas y conflictos. De hecho, la deshidratación provoca una caída en la capacidad de concentración, que es el tema que estamos abarcando hoy, en un 15%. Y una disminución de la memoria a corto plazo hasta un 10%. Entonces, como ustedes pueden ver, la hidratación es importantísima. Nos ayuda a mantener la atención, el estado de alerta, la concentración, el rendimiento es el adecuado, nos ayuda a mantener una capacidad adecuada de memorización.
En cuanto al ánimo, nos puede también ayudar en disminuir el cansancio, el estrés, la ansiedad y también a disminuir esa sensación de tristeza o decaimiento que podemos tener. Entonces, el agua también es recomendada tenerla cerca cuando estamos en las clases virtuales. Un vasito de agua antes de la clase y tener un vasito de agua ahí cerca, obviamente sin que corra ningún riesgo mi dispositivo electrónico, pero que yo pueda estar hidratándome conforme avanza mi clase virtual o mi actividad virtual, ¿sí? Ahora bien, el ejercicio es otro tema que debemos poner en práctica. El ejercicio nos ayuda a mantener una buena salud física y mental, nos ayuda a pensar mejor. El estar en movimiento mejora nuestra capacidad para resolver problemas y, por supuesto, nos ayuda en el tema de prestar atención, además de favorecer a nuestra memoria. Son súper conocidos los beneficios del ejercicio en cuanto a la reducción de estrés y para prevenir la ansiedad. Los avances científicos pues, nos permiten saber hoy en día que la actividad física incrementa con un impacto muy positivo sobre la liberación de importantes neurotransmisores que permiten un adecuado desarrollo de las funciones ejecutivas del cerebro. Todas estas básicas para el rendimiento académico adecuado y por supuesto que la atención, concentración también forma parte de ello. Todas estas recomendaciones yo debería ponerlas en práctica siempre, antes, durante y después de alguna sesión virtual, independientemente de lo que sea. Planificación. La planificación pues es importantísima, primero porque si yo tengo una clase virtual programada tal día, a tal hora, pues yo debo tenerlo bien en cuenta para que no se me vaya a olvidar y pues vaya yo a faltar a la clase. En el caso de los chicos, todo esto va a desembocar en ausencias, en que no va a haber una comprensión de los temas que se han estado desarrollando y por ende, pues obviamente me va a afectar en la nota final. Además, el tener una planificación me va a permitir a mí tener a mi alcance los materiales que realmente necesito en ese momento. ¿Se acuerdan que antes les hablaba del ambiente de estudio? Y que también era bueno no tener sobrecargada esa mesa donde yo estoy trabajando. Bueno, por eso es importante también la planificación. Tener lo que yo necesito realmente y lo que no, pues no debe estar ahí. Si yo estoy en clases de matemática, por ejemplo, pues el libro de ciencias no tiene por qué estar en ese momento en mi escritorio. La planificación además es importante, aquí hago un paréntesis, fuera de la clase virtual, una vez que finalizamos la clase virtual, los padres de familia que están el día de hoy por ahí conectados sabrán que los chicos tienen que cumplir con sus responsabilidades, como por ejemplo las guías que está mandando el MEP. Bueno, pues entonces esa planificación nos ayuda precisamente a contar con un horario bien planificado, donde yo tenga incluido ese espacio donde mis hijos, o en el caso de los adolescentes, pues yo vaya a destinar para cumplir con mis responsabilidades académicas y que no vaya a quedarme ninguna por fuera. ¿Sí? En cuanto a la actitud positiva, si ustedes recuerdan cuando inicié la charla, les hablaba de la importancia de que para que haya atención, yo tengo que tener interés. Y pues ya sabemos, mediante todos los avances en neuroeducación, que para que un cerebro aprenda, tiene que emocionarse. Y las emociones, pues obviamente son importantísimas para este proceso. No puede un niño con alguna dificultad, por ejemplo, un adolescente, incluso un adulto a nivel emocional, poner la misma atención cuando se está desarrollando una clase a que si no estuviera pasando nada. Y también pues hemos escuchado aquellas frases que dicen mente o actitud positiva son importantes, sí, son importantes. Porque si yo estoy negativo ante una materia, por ejemplo, es muy conocido que de alguna manera de generación en generación se vaya trasladando ese miedo a las matemáticas, por ejemplo. Bueno, mi mente es muy poderosa, ¿sí? Yo tengo que decirle a mi mente, yo puedo. Y yo puedo, y va a llegar un momento en que, claro que voy a poder porque yo me la voy a creer, claro. No es solo pensar, puedo, también debo practicar, evidentemente, debo también poner mi cuota.
de trabajo para lograr conseguir mis metas. Tomar apuntes. Es importantísimo en la virtualidad. A veces se nos olvida que estamos en clases. En los más grandes, tal vez los de primaria, que son más guiados, no aplica tanto el tema de apunte de notas, pero en los que estamos ya en niveles de colegio y universidad, pues es como si ustedes estuvieran en clases presenciales. Así es que tienen que tener a mano su cuaderno y su lápiz de la materia que corresponde y ir tomando los apuntes que consideren más importantes de la clase que se está desarrollando. Sí, es importante que tengamos todo esto para luego hacer el repaso y empezar a investigar qué me hizo falta, qué no comprendí, pero debo contar con esos apuntes. Y como recomendación general, por ahí tenemos por último las pausas activas. Importantísimo movimiento para el aprendizaje, pero de eso vamos a centrarnos un poquito más dentro de un rato. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Los que puedan, vamos a poner en práctica justo esa recomendación final que estamos hablando, pausas activas. En este caso, pues vamos a hacer una pausa activa dirigida a los ojos. ¿Y por qué esa pausa activa? Bueno, pues como ya sabemos, esta virtualidad nos tiene más pegados a las pantallas o a los dispositivos de lo que antes estábamos. Entonces, por supuesto que nuestra vista ha sufrido y podemos ayudar haciendo ejercicios que ayuden a evitar ese cansancio ocular y que aumente también el tono de los músculos oculares y la capacidad para enfocar, la cual disminuye al mucho tiempo de estar delante de un computador, de una tableta, de un celular. Entonces, los que tengan oportunidad, vamos a hacer la siguiente pausa activa. La número 1, vamos a llevar nuestra vista hacia arriba y hacia abajo 5 veces, ¿sí? Los que puedan hacerlo totalmente invitados, de eso se trata, pues tomar las recomendaciones y poderlas poner en práctica de una vez. 5 veces. Cuando terminaron esas 5 veces, ahora lo vamos a hacer hacia los lados, 5 veces. Vemos hacia la derecha, hacia la izquierda, no movamos la cabeza. Son los ojos los que están realizando únicamente el movimiento, ¿de acuerdo? Ojalá que los estén haciendo, porque eso también va a ayudar a eliminar la fatiga en nuestra vista. Ahora, el número 3, vamos a hacer movimientos circulares, primero de manera en contra de las manecillas del reloj 5 veces y luego en el sentido contrario. Ahí les doy su espacio para que puedan realizar la pausa activa. Y por último, vamos a cerrar nuestros ojos y a cubrirlos con las palmas de nuestras manos un ratito, medio minuto. La oscuridad nos va a ayudar a mitigar esa fatiga visual que yo he tenido por estar expuesta tanto rato a las pantallas. La idea es que nosotros podamos implementar este tipo de actividades en las clases virtuales, sean clases de la escuela, clases del colegio, de la universidad, o inclusive cuando estamos en diferentes capacitaciones ya a nivel laboral. Son sumamente recomendadas. Ahora vamos a hacer una revisión de nuestro avance. Bueno, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Ya definimos qué es eso de la atención-concentración y por qué es importante. Recordemos que si no hay una atención-concentración, no hay aprendizaje. Pero también hay que recordar la importancia de la emoción y del interés para que haya esa atención-concentración. Como punto 2, también ya revisamos estas recomendaciones generales para mejorar la atención-concentración y que tienen que estar antes, durante y después de mis sesiones virtuales y realmente también en las presenciales. Son recomendaciones que yo siempre debería poner en práctica para lograr la atención-concentración y con esto evidentemente obtener resultados a nivel académico los esperados, ¿sí?
Ya pasamos por la práctica de la pausa activa, que en este caso hicimos una pausa activa para los ojos. Pues sería irresponsable de mi parte no hacer una pausa activa. Ven que ya vamos por la mitad de la actividad. La idea es que cuando vamos a hacer la pausa activa, ya lo vamos a revisar, ¿sí? Nos quedan pendientes la definición de la pausa activa como tal y su importancia y algunas recomendaciones de pausas activas, además de las que son de los ojitos que vimos anteriormente y que espero que hayan podido poner en práctica. Desconecta para conectarte. Así es. Cuando nosotros tenemos mucho rato de estar en una misma posición, pues empezamos a tener por ahí pues algún cansancio. Por eso es importante la pausa activa. Me voy a desconectar un momentito del tema que estamos viendo a nivel virtual para poder recapturar esa atención, concentración y volverme a conectar, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso de la pausa activa? Bueno, pues resulta que la pausa activa se define como un momento de activación que permite cambiar la dinámica de aprendizaje o de trabajo en la que estaba inmersa por un momento en el que yo pueda combinar una serie de acciones que activen al sistema musculoesquelético, cardiovascular, respiratorio y cognitivo. Entonces van a ver que hay una variedad de pausas activas. Los periodos de descanso activo incluyen algunas pausas y ejercicios durante la clase, en este caso la clase virtual. Ya hicimos esta de los ojos y lo que buscan es recuperar la fuerza, mejorar ese rendimiento y la atención concentración de los que están del otro lado de la pantalla. Ojalá que hayan podido hacer ese ejercicio y ver la diferencia. Ahora, ¿por qué es importante realizar esas pausas activas? Bueno, pues cuando los músculos permanecen quietos durante un tiempo, se acumulan desechos tóxicos que producen la fatiga. Asimismo, pues cuando se tiene una labor sedentaria o tenemos que estar mucho rato sentados, digamos, en las clases virtuales o ya en tiempos, digamos, normales, tenemos que dedicar mucho tiempo a hacer tareas o hacer repasos, pues bueno, ese cansancio se va concentrando en el cuello, en los hombros, en las piernas, ¿sí? Entonces es importante que podamos hacer estas pausas activas para poder disminuir y prevenir esos desórdenes que impiden un mejor desempeño académico y laboral. Pues beneficios de las pausas activas. Reducen la fatiga por carga musculoesquelética, previenen o reducen el estrés y también evidentemente nos van a ayudar en el tema de concentración, mejorando con esto mi desempeño y mi aprendizaje. Recuerden que la concentración, la atención concentración es indispensable para que yo pueda aprender. Ahora les voy a presentar unos ejemplos de pausas activas. Esas pausas activas las podemos hacer todos en cualquier momento, ¿sí? Cuando yo empiezo a sentir que tengo cargada mi cuello, mis hombros, yo puedo empezar a implementar estas pausas activas. La primera que ven por ahí, pues, es levantar mi cabeza hacia atrás y hacia adelante. Miro hacia arriba y levanto la barbilla llevando la cabeza hacia atrás para hacer extensiones leves del cuello. Lo repito 5 veces. Recuerden, es importante aquí hacer la salvedad de que nada de esto tiene por qué provocarme ningún tipo de dolor, ¿sí? Si me está provocando algún tipo de dolor, debo parar y debo pues revisar si estoy haciendo no bien ese ejercicio. En el segundo verán que sigue estando centrado en la parte superior de mi cuerpo. Voy a girar la cabeza de manera suave hacia un lado, intentando mirar por encima del hombro y hago una pausa, digamos, en medio, en posición del medio y me dirijo hacia el otro lado. En el tercer ejercicio vemos que se trata ya de los hombros. Relajo los brazos al lado del cuerpo y elevo ambos hombros como tratando de tocar mis orejas con ellos. Y sostengo esa postura 5 segundos y descanso los brazos. Esa la repito 6 veces. El que sigue, pues vemos la imagen donde el hombre coloca sus manos sobre los hombros y con ambos codos realiza movimientos circulares hacia atrás de manera suave y lenta. Y luego repite el mismo movimiento, pero hacia adelante. Vamos a hacerlo 5 veces esta. Si ustedes pueden y pues
se los permite, el lugar donde están ahorita, ojalá puedan estar haciendo esas pausas activas para que relajemos todo el cuerpo. Continuamos con el brazo. Extiendo el brazo izquierdo hacia adelante con la palma hacia arriba y con la otra mano flexiono los dedos hacia abajo. Al sentir el estiramiento, pues mantengo esa posición durante unos 12 segundos y repito luego con el otro brazo. Voy a hacer 6 veces ese ejercicio en cada uno de los brazos. El que sigue, pues empuña tus manos fuertemente y las voy a abrir, estirando y separando los dedos. Sostengo cada movimiento por 5 segundos y repito este ejercicio más o menos unas 6 veces. Esta también tiene otra variedad, que es sacudir las manos como si que yo las tuviera con agua o mojadas. Eso también es otra pausa activa. La que sigue, ya vemos donde la persona se pone de pie y va a apoyarse a una pared cercana. Esto lo podemos hacer también en momentos cortos. Recuerden, si no lo había dicho antes, pues las pausas activas van de 5 a 15 minutos aproximadamente para que podamos pues retomar otra vez la actividad en la que estábamos, académica o laboral, y pues tengamos otra vez ese estado de atención-concentración renovado. Entonces nos ubicamos en la pared más cercana, me recuesto a ella y levanto la pierna con ambas manos. Me agarro la rodilla y luego realizo lo mismo pero con la otra pierna. Ahí ya vamos bajando, ¿verdad?, a la parte inferior de mi cuerpo. En ambas pues mantengo la posición durante unos 5 segundos y repito 6 veces. Y de este tipo de pausas activas, la última que tengo por aquí, bueno, me pongo de pie, con la espalda recta, coloco mis manos en la cintura y realizo círculos hacia la derecha como si que estuviera bailando el hula hula. Luego repito el mismo movimiento hacia la izquierda. Estos ejercicios los realizo 6 círculos de cada lado y luego descanso. Totalmente invitados a que vayan mientras estamos conversando sobre este tema, realizando esas pausas activas. Es importante que sepan que las pausas deben ir acorde a la población con la que yo estoy trabajando. En este caso, pues yo les estoy mostrando diferentes tipos porque pues yo no sé quién está del otro lado, pero si yo como docente evidentemente conozco a mi grupo de estudiantes o como en el Departamento de Recursos Humanos hay una capacitación, yo conozco quién va dirigida la capacitación, pues así van a ser las pausas activas, ¿de acuerdo? Aquí encontramos otras. Les había comentado que las pausas activas van desde físicas hasta también cognitivas. El asunto es hacer como ese cambio y ese descanso del tema que estábamos abordando. Entonces aquí hay algunos ejemplos que nosotros podemos también poner en práctica. También los chicos, tanto de la escuela como a nivel universitario, pues ese tipo de retos a ellos les gusta, les emociona, les da curiosidad y también van a contribuir a que ellos puedan después focalizar nuevamente su atención. Entonces vemos en el primer ejercicio donde reto a la persona a decir el color y no la palabra. Entonces si ustedes tratan de hacer el ejercicio, van a ver que es un reto pues cognitivo, ¿verdad? Qué difícil leer la palabra amarillo cuando lo que estoy viendo es el color verde. Y así con todas estas. En el segundo tipo de pausa activa que vemos, también cognitiva, vemos un acertijo. Estos acertijos a los chicos les encantan. Y ustedes pueden presentarlo, lo ponen en su pantalla como pausa activa, lo dejan ahí un par de minutitos para que los chicos puedan analizar y sacan otros minutitos para poder reflexionar con los chicos el tema, digamos, en el ejemplo de las puertas. Bueno, puerta número 1. Aquí hay un asesino, claro, le decimos a los chicos, a los adolescentes o también pues a los adultos que también nos gustan este tipo de actividades. Usted tiene que sobrevivir. ¿Cuál de esas 3 puertas elige? En la número 1 hay un asesino detrás. En la puerta número 2 hay un león y quiere comer porque no ha comido durante un año. Y en la número 3 hay un incendio. Y entonces ustedes escucharán a los chicos
que les sale incluso aquel espíritu, ¿verdad? De invencible y dicen, profe, yo me voy por la del asesino, yo soy muy fuerte y voy a hacer piruetas y bueno, no me va a poder alcanzar y te dicen muchas cosas. Y claro, pues habrá por ahí el que logre el acertijo como debe ser y que diga, no, profe, yo me voy por la segunda. Es obvio que si el león no ha comido en un año ya está muerto y puedo pasar por ahí sin ninguna dificultad. Ojalá que ustedes pues lo hayan podido reflexionar y verlo por ahí. Si no, pues, si no lo lograron, pues más tarde van y le hacen ese mismo acertijo a quien ustedes quieran. En el tercer ejemplo, pues atrévete a leer de forma diferente. Todo un reto cognitivo, poner la palabra al revés y también como para abajo para que ellos puedan hacer algo diferente. La idea es como desconectar de lo que estábamos en la parte académica, digámoslo de esa forma, y hacer algo diferente para volver a recapturar esa atención concentración. En el que sigue ven ustedes 4 puntos. Y yo le voy a decir, también es cognitiva. Pues necesitas unir todos estos puntos usando solo 3 líneas y sin levantar el lápiz una vez que has iniciado el ejercicio. Voy a dejárselos ahí unos segunditos para que ustedes analicen cómo pueden hacer eso. Ahí en el aire, en su pantalla donde lo están viendo, cómo podrían ustedes unir esos 4 puntos usando solo 3 líneas y sin levantar el dedo, digamos que lo estamos haciendo en el aire, o el lápiz si lo hicimos en una hoja. Unos segunditos y ahorita vemos el resultado. ¿Listo? Bueno, vamos a ver si alguno lo logró, porque eso también tiene que ver con flexibilidad mental. Ahí está cómo se resolvería. Yo en ningún momento dije que no podían salirse de los puntos, ¿cierto? Nada más dije, únelo con 3 líneas y una vez que iniciaste, no puedes levantar el lápiz, ¿sí? Entonces, ese tipo de pausas activas cognitivas a los chicos les son muy atractivas. Por ahí tenemos el nunca infaltable. Busque las diferencias. En este caso, en la imagen que yo estoy proyectando, hay 8 diferencias. Evidentemente yo voy a poner las diferencias con un nivel de dificultad de acuerdo a las personas con las que yo estoy trabajando, ¿verdad? Si es un niño de preescolar, pues pongo una imagen más sencilla y con menos, digamos que diferencias en la imagen. Y si son más grandes, pues ahí puedo jugar ya con más elementos desde cantidad, colores, formas, donde la persona sienta un reto mayor al tener que discriminar más objetos o más detalles. En el siguiente ejemplo, bueno, nosotros ahora con las facilidades que tenemos en Internet podemos buscar una serie de ejercicios que podamos poner para que los chicos puedan moverse y que puedan hacer esta pausa. Ya aquí viene movimiento, no solamente es cognitivo. Tiene la chica, claro, que poner atención para ver qué es lo que se le está mostrando y tratar de hacerlo igual a la tarjeta. Pero son actividades que a ellos les gusta, les llama la atención y dependiendo de qué tan grande sea, pues entonces así va la dificultad del movimiento. Por supuesto que no puedo dejar de mencionar la importancia de la respiración diafragmática. La respiración nos vuelve a la calma, nos puede aliviar estrés, tensión. Entonces 100% recomendada. Es un momento en el que la persona que está haciendo la respiración, la técnica de respiración, puede centrarse en sí mismo, en su respiración, cómo entra y sale el aire, cómo se infla su pancita y cómo vuelve a la normalidad. Entonces, también 100% recomendadas técnicas de respiración y aunque no está aquí, también las técnicas de meditación como el mindfulness, está comprobado ya por la neurociencia y la neuroeducación que nos ayudan en los procesos de aprendizaje. Pues habrán algunos docentes, si están por aquí conectados, que pensarán, pero ¿en qué momento voy a hacer yo todo esto? Si tengo que abordar un currículum académico. Bueno, recuerden que estoy comentando que con 5 minutitos que hagamos como esa ruptura
es suficiente para poder motivar a los estudiantes y que después de esto puedan volver otra vez con una atención concentración renovada. Y además, hay algunas actividades como pausas activas que yo puedo utilizar para reforzar aquellos contenidos que yo he estado viendo dependiendo de la materia en la que esté. Entonces, por ejemplo, aquí estoy proyectando la técnica del semáforo. Bueno, aquí yo voy a poder reforzarles a los chicos sobre educación vial con esta actividad donde el chico necesitamos nada más tener las cartulinitas de los colores del semáforo, ¿verdad? Y les vamos a dar la indicación de que cuando está en verde, bueno, podemos caminar alrededor del aula cuando estamos en clases presenciales. Si estoy en virtual, bueno, le pedimos al niño o al adolescente, si el docente lo quiere también implementar, ponerse de pie ahí a la par del computador y nada más hacer que trota en el mismo lugar. En la tarjeta roja me quedo quieto y la amarilla pues obviamente es ahí como un impas para dar el paso a algún otro compañero en el caso de que estuviéramos presencial. Y así hay un montón de actividades que yo puedo ir implementando. Yo estoy segura que los docentes que están ahorita conectados y que están viendo pues esta charla son sumamente creativos y pueden echar a volar su creatividad, su imaginación y poner en práctica muchas pausas activas para el beneficio del aprendizaje de sus estudiantes. Ven que la segunda ya tiene que ver con temática de matemática. Bueno, voy a ponerlos a la par de la mesa, no ocupo ningún tipo de material y pues el docente nada más va a decir una tabla y el chico le va a tocar, imaginarse que está brincando la cuerda la cantidad de veces que es el resultado de la tabla que le está pidiendo el profesor resolver, o la maestra o el maestro. Ya en el área de matemática, pero hay pausas activas para todas las áreas. Aquí vemos otra que es para estudios sociales y con ella reforzamos lo que son toda la ubicación espacial, ¿verdad? Podemos enseñar por medio de un mapa y dar indicaciones a los chicos de cuánto deben moverse hacia el este, hacia el oeste, etcétera, y ver en si logran encontrar hasta un tesoro escondido para los más pequeños. Es despertar en ellos esa curiosidad, esa emoción por saber qué es lo que sigue. Y entonces si yo empiezo a implementar esas pausas activas, el niño va a decir, ¿y qué me irá a poner la próxima semana o al próximo día? Y vamos a mantener siempre con esa curiosidad que es esencial en la parte emocional para el aprendizaje. En la parte de español, pues podemos también reforzar palabras monosílabas, por ejemplo. Entonces vamos a decir una palabra y el chico va a aplaudir cuantas veces en cuantas veces se pueda dividir esa palabra. Entonces ahí estamos incluyendo el movimiento para poder contribuir más a ese aprendizaje porque el movimiento es sumamente importante. Y pues hasta aquí estarían los ejemplos de las pausas activas. Vamos a dar un espacio para preguntas si las hubiera. Y si no las hay, pues entonces vamos finalizando con la actividad. Ok, pues pareciera que no hay consultas. Vamos entonces a detener la presentación. Para poder entonces proceder a dar las gracias por la atención brindada durante todo este espacio. Espero que haya sido de provecho para todos. Agradezco la oportunidad brindada a la Municipalidad de Cartago y a su programa Movete y Aprende en Casa, y pues desde el Patronato Nacional de la Infancia velamos por el derecho a la educación y que esa educación sea de calidad. Estoy segura que implementando estas recomendaciones podemos brindar esa educación de calidad en casa, podemos contribuir a una dinámica familiar positiva con una crianza de respeto y
ese derecho ya de por sí va a haberse beneficiado. Espero que la transmisión haya sido de su provecho y los invito a poner en práctica de verdad todas estas recomendaciones que el día de hoy hemos dado. Buenas tardes.